Eso en el ámbito legal. Pero ¿qué pasó en el ámbito de salud pública? En el ámbito, en el ámbito de salud pública, primero, a raíz de esta ley se incrementó el inicio de relaciones sexuales. Se ha ido incrementando antes de los 18 años de manera progresiva. Segundo, a raíz de esta ley se ha incrementado la fecundidad en los adolescentes. Se ha incrementado a partir del año 2006 los casos de VIH-Sida. Hay menos atenciones en el MINSA de adolescentes embarazadas. Hay un incremento de la mortalidad de las madres adolescentes. ¿Por qué? Porque las madres adolescentes, y por favor, estamos hablando de relaciones sexuales consentidas. Repitamos eso, exactamente, repitamos siempre esa palabra porque siempre hay alguien jóvenes, que dice no, entre jóvenes, ¿correcto? No adultos. Las relaciones sexuales consentidas ha generado que las adolescentes no vayan a los programas del Ministerio de Salud de seguimiento del embarazo. Porque le van a decir, ¿por qué no has denunciado? Claro, porque además hay una directiva del Ministerio Público que cuando el adolescente llega a un programa de salud del Ministerio de Salud o a un hospital privado o público, tienen la obligación de denunciarlo dentro de las 72 horas. Entonces, esto ha generado que haya a nivel nacional 2.520 casos de procesos penales por este tema, y esta ley no está metiéndose ni autorizando que los adolescentes tengan relaciones sexuales. Ese es un tema familiar, es un tema íntimo, es un tema de educación sexual, o sea, es un tema de padre e hijo. En realidad es la reparación de una incongruencia en materia legislativa, ¿no es cierto? Correcto. Pero al mismo tiempo, naturalmente suscita que pongamos un poco de atención a esta problemática, es decir, que junto con esto pudieran operarse otros mecanismos de información, de educación, de ilustración, y de partir de un hecho que, dejándonos de pacaterías, es la realidad, es decir, los jóvenes en el mundo entero tienen relaciones sexuales más tempranas, y ojalá que estén protegidas para poder evitar así embarazos tempranos, interrupción de escolaridad y en fin todos los problemas, madres solteras que en el Perú son tantas y que sufren tanto, jóvenes madres solteras. Entonces yo sí diría que ustedes seguramente como legisladores deberían pensar también en poder, a propósito de esta aprobación, si es que se aprueba, desarrollar o plantear que se desarrolle todo un programa educativo, estratégico, en donde incluso pueda intervenir también la iglesia, etcétera, porque no es un tema sencillo, en todas partes la verdad que está complicándose las cosas, porque incluso los padres, por muy conscientes y dialogantes que hayan sido con sus hijos, se encuentran pues con serias dificultades, porque la verdad es que los jóvenes, son impetuosos, digámoslo así. Más ahora. Entonces se van más allá de toda norma. ¿Qué cosas han pensado al respecto? ¿Qué han discutido? Lo primero que hemos hecho es tocar el tema legal, pero ahí no solo debe quedar esta reforma, porque sería solamente mirar una cara de la moneda, evidentemente. La otra cara de la moneda es la que usted plantea, don Raúl, el tema de la educación. Y ahí tengo entendido que la Comisión de Educación, el Ministerio de Educación, el MINDIS, el Ministerio de la Mujer, etcétera, están desarrollando todo un programa sumamente amplio de educación sexual, pero repito, usted bien ha marcado que a nivel mundial este es un problema que está en estos momentos desarrollándose. Mire, en Argentina la edad del consentimiento válido para tener relaciones sexuales válidas entre jóvenes es de 13 años. En Bolivia se ha bajado incluso, contra mi criterio, a 12 años. En Chile, 14 años. En Colombia, 14 años. En Ecuador... En el caso de Bolivia le advierto que ahí también entra mucho a tallar... los temas interculturales. Así es. Exactamente. Así es, tradiciones aymaras, tradiciones quechas. Exactamente. En Ecuador, 14 años, en España 13, en México entre 14 y 15 años, dependiendo de los estados, en Paraguay 14, en Puerto Rico 14 años, en Uruguay 15 años, en Costa Rica 15 años, en la mayoría de estados europeos. Evidentemente había que revisar ese tema de la edad para el consentimiento, pero la crítica que surge a raíz de este proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Justicia es que dice que este proyecto va a abrir la puerta, va a permitir mecanismos para, entre otras cosas, por ejemplo, promover el turismo sexual. Ya no entre adolescentes, sexo consentido, entre, jovencitos enamorados, parejas de 17 y 18 años, sino turismo sexual. ¿Qué puede responder?
Bueno, es que el famoso turismo sexual genera, en primer lugar, tener relaciones sexuales con menores de edad por dinero, y eso está penado con adultos. Así es, adulto está penado con una pena mínima de 12 años, sin beneficios penitenciarios. Y finalmente, lo que tenemos que tener claro es que nosotros, en los casos que haya un mayor de edad que tenga relaciones sexuales con una menor de edad consentida, hemos endurecido la figura de la seducción. Los filtros. No solo, claro, hemos establecido una serie de filtros. ¿Cuáles son? Para que esa relación pueda tener, de alguna manera, una capacidad de consentimiento. El primero, como ya estaba determinado, era el engaño. Nosotros le hemos agregado toda persona que se ha valido de una situación de superioridad por posición, hablemos de posición familiar, tíos con sobrinos, familiares vinculados, por cargo. Estamos hablando de aquel patrón respecto a la menor de edad que trabaja en la casa, o estamos hablando del profesor respecto a la alumna, o aprovechándose, y esto es muy importante, de la vulnerabilidad de la víctima. Es decir, esa menor de edad que no tiene dinero, esa menor de edad que es drogadicta de repente. Todos estos casos... Que necesita comer, exactamente, albergue. Eso sí está sancionado. Exactamente. Eso no está permitido. Eso no está niños permitido. de la calle, por lo pronto. En el caso que un adulto tenga relaciones sexuales, a pesar de ser consentidas, bajo estas circunstancias, va a ser penado con una pena mínima de 4 años y obviamente no va a tener ningún tipo de beneficio penitenciario. ¿Cuándo entra al plenario esto? Esto va a entrar la próxima semana, don Raúl. Evidentemente, yo sé que es un tema discutible, pero es un tema que está generando a nivel no solo de política pública de salud para la madre adolescente, sino a nivel del tema legal, porque ya hemos establecido cuáles son estas discrepancias, está generando realmente una antinomia entre leyes penales y civiles, y la Corte Suprema ha sacado. Eso por un lado, pero por otra parte, en realidad no es que logre ni siquiera frenar el problema. Lo ha incrementado. Lo incrementa y deriva a situaciones muy alarmantes, que son embarazos que no tienen la supervisión médica, que están en grado de ocultamiento, etcétera. Entonces, es una cosa perversa. Incrementando la además, mortalidad. Incluso abandono de la escolaridad, que es uno de los temas graves en el caso sobre todo de las niñas. Y los adolescentes no quieren reconocer a sus hijos, con lo cual los niños pierden el derecho a la identidad. Así es. Si o sea, esto es una cadena de cosas. A mí me parece que está claro, en fin, por eso le preguntaba de esto. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a entrar ahora al tema político, pero no crea que electoral, no. Lo que me interesa mucho es conversar sobre qué cosa ocurre con un Congreso cuando se entra en un proceso ya electoral. Desgraciadamente, don Raúl, el día de ayer, que por ejemplo, debiera continuar. Así es. Debiera ser constructivo, le voy a decir lo que ha pasado el día de ayer. En los últimos 2 plenos, y esto es un análisis crítico, solamente nos hemos dedicado a crear demagógicamente universidades. El día de ayer yo me retiré con un grupo de congresistas porque no querían poner temas importantes. Lo único que se quería poner era la creación de la Universidad de San Juan de Miraflores, la creación de la Universidad de Acobamba, la creación de la Universidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están buscando generarse una reelección mal entendida. Yo quiero hacer un llamado al presidente del Congreso. O una reelección o un destino, cuando ya no sean parlamentarios, entrarán a la universidad que han creado. Es lamentable que el día de ayer nos hemos tenido que retirar para no dar quórum, y lo digo claramente, al Congreso, porque lo único que se estaba viendo era creación de universidades, sin que pasen por la Comisión de Educación, sin que exista ningún sustento técnico. Demagogia completamente. Oportunismo político completamente. Yo espero que la agenda cambie y que nos dediquemos a cosas como estas, que son cosas que necesariamente tenemos que legislar. Entre el lanzamiento de candidatura y candidatura congresista se ha producido un hecho no nuevo, pero igual de preocupante. La liberación, esta vez parece ya definitiva, de Lori Berenson, la ciudadana norteamericana procesada por terrorismo, y las críticas vienen desde la ministra de Justicia hasta la bancada que usted representa. Sí. Y usted tiene una posición particular. Bueno, sí, es muy particular y muy especial. Yo creo que han habido errores de fondo y errores de forma también. Un error de forma es muy importante, que hoy día